Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a estas jornadas por una Europa de las pymes y de los emprendedores. Esta tarde, en esta hora y en este día que son un poco intempestivos, a lo cual me llevo a agradecerles una vez más el esfuerzo y la presencia, vamos a hablar de temas que creo que nos afectan y nos interesan a todos muy particularmente y de manera muy especial en épocas como las que estamos, de profunda crisis, ¿no? Hablo de temas como favorecer el espíritu emprendedor, como la manera de ayudar o de apoyar la creación de nuevas empresas, y una vez que hemos superado esas fases iniciales, todos aquellos temas que de alguna manera ayudan también a que esas empresas se desarrollen, se mantengan y creen en definitiva empleo y prosperidad en las regiones europeas. Hablo de temas como el acceso a la financiación, de temas como la manera de incorporar los procesos de innovación a las pequeñas y medianas empresas, como las fórmulas de apoyo a los procesos de internacionalización o incluso de qué manera podemos apoyar a las pequeñas y medianas empresas en sectores tan claves en regiones como la nuestra, como puede ser el turismo, ¿no? Y vamos a abordar todos estos temas esta tarde fundamentalmente desde una perspectiva europea, porque de la misma manera que nos afecta y nos preocupa de una manera muy especial en regiones alejadas como las nuestras, esto es un tema que afecta y que interesa de manera muy especial también al conjunto de la Unión Europea, y en ese sentido esta tarde abordaremos los programas y los planes de acción previstos por la Unión Europea para el próximo periodo 2014-2020 en relación con estos temas que acabo de mencionar. Para eso contamos hoy con el privilegio, la presencia y la experiencia de don Daniel Calleja Crespo, actualmente director general de Industria y Empresa de la Comisión Europea, pero con una larguísima trayectoria y experiencia en el ámbito europeo desde hace más de 25 años y ha formado parte de gabinetes de diversos comisarios, Marcelino Oreja, Loyola de Palacio, y en temas tan diversos como el transporte, la energía, incluso fue director de transporte aéreo, también es un tema de especial relevancia en regiones como la nuestra, y como digo, actualmente con responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el apoyo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Europa. Yo no me voy a extender más, porque creo que el verdadero interés es la ponencia que a continuación va a desarrollar don Daniel Calleja. Simplemente añadir un elemento también importante en la política europea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que es las Enterprise Europe Network, la red europea de empresas, que en Canarias gestionan la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias, y que organiza este evento con la colaboración, en este caso, del Colegio de Economistas de Las Palmas, cuyo decano, don Juan Antonio García, nos acompaña también esta tarde. Agradezco asimismo la presencia de la directora general de Industria, doña María Antonia Moreno, y de la directora del Servicio Canario de Empleo, doña Dominica Fernández, y reiterar una vez más el agradecimiento por el esfuerzo y la disponibilidad de don Daniel Calleja, a quien sin más preámbulos cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, queridos emprendedores. Espero que entre el público haya algún emprendedor, algún pequeño empresario. Luego haré una prueba para comprobarlo. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la invitación del Gobierno de Canarias para participar en esta jornada, una jornada muy importante para la Comisión Europea, sobre las políticas que estamos desarrollando desde Europa para apoyar a las pymes, a los emprendedores, para apostar por la competitividad, por el crecimiento y por la innovación. Una intervención que tiene lugar en un momento muy oportuno, por dos motivos. En primer lugar, porque nos encontramos inmersos en una crisis económica muy difícil. Comentaba con las autoridades, tanto en las reuniones anteriores que hemos tenido, como ahora antes de entrar en la sala, que desgraciadamente los datos de los últimos años para la economía europea no han sido datos positivos. En Europa hay ahora mismo 26 millones de parados. La caída de la producción industrial ha conocido niveles insospechados. Estamos viendo una pérdida de competitividad.
Y estamos viendo que las pequeñas y medianas empresas tienen muy graves dificultades de financiación, de acceder al crédito, de poder, en definitiva, desarrollar normalmente su actividad. De manera que es un primer motivo por el cual tenemos que ocuparnos y dar la máxima prioridad a esta cuestión. Pero además es una intervención oportuna también porque en estos momentos en Europa se están discutiendo las futuras perspectivas financieras. El marco financiero plurianual que va a regir los destinos de la Unión Europea desde el punto de vista presupuestario, los fondos europeos, el dinero que va a llegar desde Bruselas para apoyar las distintas políticas, tanto para la política agrícola común, como para la política regional, como para los futuros programas de innovación, como programas de competitividad, redes transeuropeas. Todo esto se va a decidir la semana que viene. La semana que viene habrá un Consejo Europeo trascendental donde estará sobre la mesa el paquete financiero plurianual para los próximos 7 años. Quiere decir que estamos en unos momentos trascendentales. Y Europa se juega mucho, porque esta situación de crisis contrasta con el desarrollo económico que estamos viendo en otras zonas del mundo. Mientras asistimos a esa pérdida de competitividad de la economía europea, con mayor o menor diferencia entre los países, sí estamos viendo que en otras regiones del mundo hay un mayor crecimiento, hay un mayor desarrollo y, en consecuencia, corremos el riesgo de que se agraven las diferencias y todo eso, en definitiva, nos lleve a una situación muy complicada. Ha llegado el momento de reaccionar y de poner sobre la mesa una política más decidida, una política más activa, un compromiso mayor en relación a aquellos elementos, a aquellos factores que pueden hacer cambiar la situación. Y cuando hablamos de qué elementos, de qué factores, de cuáles pueden ser las bazas que puede jugar Europa para relanzar su economía, para relanzar su crecimiento, todos los autores están de acuerdo. Y espero que el decano del Colegio de Economistas y las autoridades aquí presentes no me corrijan. Podemos darle muchas vueltas, pero si queremos crear empleo y si queremos salir de la crisis, tenemos que apostar por los emprendedores, tenemos que apostar por las pequeñas y medianas empresas, tenemos que apostar por las personas que pueden llevar a cabo proyectos empresariales y con eso desarrollar una actividad económica, generar riqueza, crear empleo, generar desarrollo económico y volver a desarrollar ese círculo virtuoso que a través de los ingresos procedentes de una actividad permiten no solamente aumentar el crecimiento, sino reinvertir dentro de productos, de servicios innovadores que a su vez permitan generar esa dinámica positiva que a todos nos hace falta. Y en Europa, las pequeñas y medianas empresas, siempre lo decimos desde la Comisión, son la columna vertebral de nuestra economía. Tenemos 23 millones de pequeñas y medianas empresas y en los últimos 10 años prácticamente 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo los han creado las pequeñas y medianas empresas. No los han creado las grandes empresas, los han creado las pequeñas y medianas empresas. 2 de cada 3 puestos en el sector privado los crean las pequeñas y medianas empresas y además las pequeñas y medianas empresas no solamente son un factor de creación de empleo, sino que son un factor fundamental en la cohesión económica y social de nuestras sociedades. Porque las pequeñas y medianas empresas en el día a día generan una actividad positiva para el entorno social, para el entorno económico en el que desarrollan su actividad. Por eso son tan importantes las políticas de apoyo
a las pequeñas y medianas empresas. Por eso es tan importante apostar por los emprendedores. Por eso es tan importante darse cuenta de que si descuidamos ese elemento, inevitablemente vamos a ver una situación muy complicada en áreas que son actualmente prioritarias para salir de la crisis. Y esto que parece tan evidente, y yo siempre que lo digo veo que mucha gente hace así, es lo que en Bruselas llamamos body language positivo, o sea, expresión corporal positiva, pues luego en la práctica no es tan evidente. Y yo voy a empezar entonando un mea culpa. En Bruselas, durante muchos años, se daba prioridad a las grandes empresas, porque las políticas comunitarias, los transportes, la energía, las telecomunicaciones, eran fundamentalmente, cuando la prioridad era el establecimiento del mercado interior, eran las grandes compañías que hacían operaciones transfronterizas. Es a partir del año 2008 cuando se aprueba el Acta de la Pequeña Empresa, el Small Business Act. Este Acta de la Pequeña Empresa, por primera vez, contiene un enfoque coherente, un enfoque estratégico y un enfoque desarrollado en torno a un catálogo de medidas en base a las cuales la Comisión propone a los Estados miembros desarrollar conjuntamente una estrategia en favor de las pequeñas y medianas empresas. Y esas medidas las revisamos en el año 2011, 3 años después, añadiendo un elemento muy importante. No se trata solamente de proponer medidas, sino sobre todo de asegurar que se cumplan. Y para ello, en el año 2011, el comisario Tajani, Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, decide la creación de una red europea de enviados especiales para las pymes. Yo tengo el honor de ser el director general de Industria de la Comisión Europea y enviado especial para las pymes de la Unión Europea, y coordino el trabajo en favor de las pymes de los 27 Estados miembros con una red de representantes por cada Estado miembro que nos reunimos trimestralmente para discutir, analizar, coordinar y decidir las prioridades en la política europea para las pymes. La semana que viene estaremos en Bolonia. Vamos a rendir un homenaje a las pequeñas y medianas empresas afectadas por los terremotos en Emilia-Romagna el año pasado. Y tenemos como punto esencial en el orden del día la simplificación administrativa. Prioridad a las pequeñas y medianas empresas, prioridad a los emprendedores, pero también prioridad a los mecanismos para que se mejore la ejecución y la puesta en marcha de esas medidas. Pero antes de entrar en cuáles son las medidas que la Comisión considera claves, quisiera plantear una pregunta. Cuando uno habla de pequeñas y medianas empresas, cuando uno habla de emprendedores, surge siempre una pregunta. ¿El emprendedor nace o se hace? Todos conocemos ejemplos de empresarios visionarios que con un talento natural desarrollan con éxito actividades empresariales. Tenemos todos en la mente el caso de Bill Gates o Steve Jobs, quizá más fuera de Europa que dentro de Europa. Entonces, también es un problema que me gustaría abordar. ¿Quiere eso decir que o estamos ante genios que aparecen cada cierto tiempo y entonces no podemos hacer nada, o que se puede hacer algo desde los poderes públicos, pero también desde la sociedad, para promover la figura del emprendedor? Yo contestaría esta pregunta y cada uno puede tener su opinión diciendo que la respuesta es doblemente positiva. El emprendedor nace, pero también el emprendedor se hace. Y es más, muchas veces
personas con vocaciones empresariales no son capaces de llevar a cabo sus ideas por falta de cualificación. Y viceversa, personas con cualificaciones profesionales, lo que les falta es esa chispa, esa idea que sin embargo tienen otras. Por eso, el 9 de enero de este año, la Comisión Europea ha aprobado un plan de acción para promover el espíritu empresarial en Europa. En Europa corremos el riesgo, si no hacemos nada, de perder toda una generación de empresarios. Hoy en día, cuando a una persona se le pregunta en Estados Unidos o en China, ¿ve usted como una posibilidad para su futuro? ¿Le gustaría a usted crear su propia empresa? Más de la mitad de los encuestados responde naturalmente que sí. Sería mi primera prioridad. ¿Qué prefiere usted? ¿Crear su propia empresa o ser empleado? Más de la mitad de los encuestados en Estados Unidos y en China responde crear mi propia empresa. En Europa, los últimos datos que tenemos, solamente el 37% de los encuestados prefiere crear su propia empresa a ser empleado. Quiere decir que casi el 65%, más de casi 2/3 partes, 2 de cada 3 personas encuestadas, lo que no quieren es crear su propia empresa, prefieren ser empleados. Y esto es muy preocupante. Y no sé, muchos de entre el público quizá tengan su propia empresa o sean empleados, pero yo realicé esta pregunta recientemente a un curso de alumnos de una famosa escuela de management en Madrid, que estaban terminando. ¿Cuántos de los aquí presentes, al concluir el máster, van a crear su propia empresa? Y después de mucho pensarlo, hubo 2 manos que tímidamente se alzaron en el auditorio. Quiere decir que tenemos un problema. Houston, we have a problem. Bruselas, tenemos un problema. Canarias, tenemos un problema. Europa, tenemos un problema. Tenemos que volver a reactivar el espíritu empresarial en Europa. Y para eso tenemos que trabajar en muchas direcciones. La primera es la educación. Está comprobado que los alumnos que ya en escuelas primarias desarrollan la asignatura de microempresa, en algunos países como Noruega, casi el 20% acaban creando su propia empresa, lo cual es enorme. Es decir, empezar con la educación y luego continuar desde las escuelas primarias y, por supuesto, las escuelas secundarias y, por supuesto, en las facultades, en las escuelas superiores, en las escuelas de negocio. En segundo lugar, tenemos que facilitar los startups, la creación de empresas, pero no solo la creación, sino también lo que llamamos el tránsito por el Valle de la Muerte. ¿En qué consiste el tránsito por el Valle de la Muerte? Pues lo que nos hemos dado cuenta es que el 50% de las nuevas empresas fracasan antes de los 5 años. Porque no es difícil tener una idea, no es difícil comenzar, lo difícil es mantenerse. Y sobre todo lo difícil en Europa es adquirir un cierto tamaño crítico, lo que llamamos el scaling up. Y aquí hay un dato muy interesante. En Estados Unidos hay muchas menos pymes que en Europa. ¿Y saben ustedes por qué? Porque lo que hay es muchas más grandes empresas. Y porque lo que hay también es mucha más facilidad de crecer y de pasar de pequeña a grande. Con lo cual, el desafío que tenemos en Europa no es solamente de hacer una política muy positiva a favor de las pymes, no, sino que las pymes crezcan, se desarrollen y el gran éxito es que se conviertan en grandes. Porque las grandes también necesitan a las pequeñas y hay una relación de interdependencia mutuamente positiva. Por eso, junto a la educación, junto a la facilitación de startups, de empresas, tenemos que trabajar en apoyar a los empresarios, a los emprendedores innovadores,
facilitando las oportunidades de negocio, facilitando el crecimiento y eliminando aquellos obstáculos, aquellas barreras, aquellas trabas al crecimiento de las empresas. Y tenemos también que hacer dos cosas que son muy importantes. Una, facilitar en Europa las transferencias de negocio. Hace unas horas daba el dato, los últimos datos del que dispone Bruselas, 150.000 empresas se pierden todos los años en Europa, 600.000 empleos, porque no tenemos un sistema legal, administrativo, jurídico, de derecho de sucesiones, que proteja la continuidad de las empresas cuando se produce una sucesión por fallecimiento o porque hay un empresario que ya no desea continuar su actividad. Todos los sistemas jurídicos, fiscales, de derecho civil, mercantiles, al final conducen a que la empresa se desmantele y es siempre mucho más difícil crear una empresa de cero, ex novo, que apoyarse en una empresa existente. Con lo cual, lo que Bruselas propone es que hagamos un esfuerzo y que cambiemos la reglamentación en los Estados miembros y en la Unión Europea para proteger la transferencia de negocios. Como también tenemos que cambiar la legislación para permitir la segunda oportunidad. Había un programa de televisión en el cual se veía a un conductor que se estrellaba y luego decían, pero vamos a darle una segunda oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si en vez de hubiera...? Bueno, pues esto es un poco la misma idea, pero de otra forma. Cuando un empresario fracasa, y puede ocurrir, es lo más normal, nadie acierta la primera vez, es muy raro. Lo que tiene que tener es una segunda posibilidad, y a veces una tercera. Y en Estados Unidos hay un caso, que es la famosa empresa 7up, que se llama 7up porque fue a la séptima, cuando tuvo éxito el emprendedor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tomar las medidas necesarias para que las empresas, los empresarios, que sin mediar ningún fraude ni ninguna responsabilidad penal o concursal, puedan salir de esas situaciones de concurso y volver a poder intentarlo. Y no que se eternicen los procedimientos y una cosa que es mucho peor, que queden estigmatizados por la sociedad. En Estados Unidos, un empresario que lo ha intentado y que no le han salido bien las cosas, se le mira con respeto. En Europa es un apestado. Tuvo una suspensión de pagos. Hay que cambiar la consideración social y hay que cambiar también la normativa y proponemos que haya una fecha límite y que esos procedimientos concursales no ocurra como sucede hoy, que se eternizan, en algunos casos durante décadas. Y esto no es ninguna exageración. Hemos propuesto que en todos los Estados miembros el plazo máximo para unos procedimientos concursales, quiebra, suspensión de pagos, sea de 3 años. Y a mí me parece enorme. Pero bueno, los expertos nos dicen que eso ya sería un avance extraordinario. En definitiva, un plan de acción para movilizar todos los esfuerzos en favor de los emprendedores. Y creemos que este plan de acción, si los Estados miembros colaboran y si tenemos el apoyo de las regiones, si tenemos el apoyo de los actores sociales, de los empresarios, de los emprendedores, puede permitirnos cambiar la situación. El objetivo es que podamos reinvertir la tendencia en el ámbito de la Estrategia 2020. Como saben ustedes, la Unión Europea persigue esa estrategia del crecimiento inteligente, sostenible e integrador de aquí al año 2020. Y los presupuestos europeos van a ir orientados a apoyar esos objetivos en las distintas políticas durante ese periodo. Pero, ¿qué podemos hacer desde la Unión Europea para apoyar a las pequeñas y medianas empresas? Dejando aparte todas las medidas para promover el espíritu empresarial. Pues nosotros proponemos
3 grandes prioridades. Y si alguno no está de acuerdo, me gustaría que, si después tenemos tiempo, me lo dijera. Yo siempre, en mis intervenciones, intento verificar, porque si las prioridades no son correctas, pues siempre podemos cambiarlas. Si alguno de los aquí presentes, alguna de las prioridades que les digo no les parece bien, pues me gustaría que me lo dijeran. La primera prioridad para apoyar a las pequeñas y medianas empresas es la simplificación administrativa. Tenemos que conseguir reducir la burocracia. En los encuentros que tengo con los empresarios, me dicen, y recientemente estaba con un grupo de empresarios de distintas regiones europeas. Uno de ellos me dijo: señor Calleja, ¿usted se ocupa de las pymes en la Unión Europea? Sí, pues mire lo que le traigo. Y se presentó con una montaña de documentos así, no exagero. Bueno, tenía unos ayudantes que se la llevaban. Era una pyme, era una microempresa, pero tenía 2 ayudantes. Me dijo: ¿ve usted esta montaña de documentos? Estas son las normas que yo tengo que cumplir cuando abro cada día mi empresa. Esto es legislación local, esto es legislación regional, esto es legislación nacional y esto es legislación de la Unión Europea. He descubierto esta mañana que si estuviera en Canarias a lo mejor había todavía otra capa más, otro estrato de legislación cabildar, o no sé cómo la llaman ustedes, que podría también... Es decir, no podemos consentir que nuestros empresarios pasen más tiempo rellenando formularios, cumplimentando modelos administrativos, muchas veces de indescifrable cumplimiento, y no tengan tiempo de dedicarse a lo que realmente tienen que dedicarse, que es vender sus productos y prestar sus servicios. La Comisión Europea propone que de aquí a finales del año que viene se reduzcan un 25% las cargas administrativas en todos los Estados miembros. Y además decimos cómo se puede hacer. Lo primero de todo, hay que generalizar la administración electrónica. La administración electrónica evita el tener que estar constantemente haciendo colas en oficinas y facilita mucho el tratamiento de expedientes. En segundo lugar, aplicando el principio una sola vez. El principio una sola vez consiste en que si yo he presentado un documento ante una administración, no tengo por qué volver a presentar el mismo documento 20 veces más, porque ese documento obra ya en poder de la administración. Además, proponemos que se exima a las microempresas de toda nueva normativa, salvo que quede demostrado que es imprescindible incluirlas. Es decir, aquellas empresas de menos de 10 trabajadores tienen que tener un tratamiento específico. Y si al final es imprescindible incluirlas, por razones de sanidad, de protección de los consumidores, de no discriminación, en ese caso, que haya un régimen simplificado. Porque una gran empresa tiene cientos de colaboradores, legiones de abogados que hacen toda la tramitación, y una empresa de 10 trabajadores pues no puede dedicar mucho tiempo y muchas horas a eso. Pretendemos además, y ya lo estamos haciendo desde Bruselas, implantar el test de la pequeña y mediana empresa. Antes de adoptar nuevas legislaciones, debe estudiarse el impacto sobre las pymes. Y si el impacto es negativo, en ese caso, esa normativa debe reconsiderarse, o debe simplificarse, o debe retirarse, porque muchas veces nos preguntamos si realmente es necesario regular todo. No hemos llegado a la propuesta del Reino Unido, pero el Reino Unido va a defender en la reunión de Bolonia la semana que viene una medida aún más radical, que comentaba
antes con la directora general. Y la medida es one in, one out. Por cada norma nueva que usted introduzca, suprima otra. O one in, two out. Si usted me introduce una nueva norma, elimine dos. Tiene que haber una reducción neta de trámites administrativos y de formalidades. Por una razón muy sencilla, porque como además no hay dinero en los presupuestos, por lo menos reduzcamos el coste para las empresas en los trámites administrativos. Eso ya supone un ahorro, eso ya supone una mejora. Y además, porque eso va a permitir mejorar la competitividad de las empresas europeas respecto al resto del mundo. En estos momentos, en Europa, hay una percepción generalizada de que hay un peso excesivo de la reglamentación respecto a otras regiones del mundo. De manera que tenemos que reaccionar y establecer una mayor simplificación. Reducir la burocracia. Segunda gran prioridad, con la cual también, si alguien no está de acuerdo, pues también les pido que lo reaccionen. La segunda gran prioridad, que para muchas empresas es la primera, es el acceso al crédito, acceder a la financiación. Un pequeño empresario que quiere desarrollar un negocio o que quiere continuar desarrollando su actividad, en estos momentos está asfixiado. Con las dificultades macroeconómicas que hemos vivido en la zona euro, con las dificultades en acceder a la financiación, hay un problema generalizado de acceso al crédito. 1 de cada 3 empresas en la Unión Europea o no recibe el crédito que ha solicitado, o lo que recibe es mucho menos, o si es lo que pide tiene que pagar unos tipos de interés insostenibles. Tenemos que trabajar en mejorar el acceso a la financiación, con un agravante adicional. Y el agravante adicional es que, como en la Unión Europea, en Canarias, en España, en Francia, en Alemania, cuando un empresario necesita financiación va a un banco, si tenemos una crisis bancaria, automáticamente se desmorona el sistema. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Por ejemplo, en los Estados Unidos, que junto a la financiación bancaria hay el capital riesgo. Hay esos fondos, hay esos inversores que están dispuestos a inyectar capital en las empresas. En Europa hoy hacemos menos capital riesgo que hace 10 años. Tenemos un mercado fragmentado. La Comisión ha propuesto que se cree un pasaporte europeo de capital riesgo para que pueda circular y para que fondos de inversores que pueden querer poner su dinero en empresas, en iniciativas, en otros Estados miembros, puedan hacerlo sin restricciones. Tenemos que hacer más capital riesgo. Y tenemos también que apoyar con instrumentos europeos. La semana que viene tendremos la decisión sobre los fondos europeos para el periodo 2014-2020 y Bruselas ha puesto sobre la mesa una propuesta absolutamente innovadora y original y nueva. Por primera vez en la historia, un programa exclusivamente reservado a las pymes. Nunca antes lo había habido en la historia del presupuesto comunitario. Con un componente esencial de garantías para créditos, es decir, unos préstamos que puedan llegar en mejores condiciones a través del Fondo Europeo de Inversiones, que se los facilitará a las entidades financieras que designen los Estados, y también apostando por el capital riesgo. Y también un programa muy importante para la innovación, que es el programa Horizonte 2020, que habrá 80.000 millones de euros para proyectos innovadores, de los cuales el 20% estará reservado para las pequeñas y medianas empresas. Y, por supuesto, tendremos que reorientar los fondos estructurales. Ya se han construido muchas infraestructuras, muchas carreteras, muchos aeropuertos, algunos no muy frecuentados,
¿Por qué no reorientamos esos fondos, que son muy importantes, a las pymes, a la innovación, a la economía sostenible, a las nuevas tecnologías, a proyectos que pueden tener un potencial de crecimiento? Esa es la propuesta que la Comisión ha puesto sobre la mesa, pero además tenemos que trabajar en todos los ámbitos, con los business angels, con los microcréditos, facilitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para que el crédito vuelva a fluir a la economía. Pero hay además una tercera dimensión. No es suficiente con reducir la burocracia, no es suficiente con esforzarnos en mejorar la financiación. Un gran factor para crecer y para crear empleo es la internacionalización. Es las exportaciones. Cuando en estos momentos en Europa no se crece y vemos lo que se está creciendo en otras zonas del mundo, las empresas que apuestan por la exportación consiguen obtener ingresos adicionales y consiguen mejorar su posición en unos momentos de dificultad. Solamente una de cada 4 empresas sale fuera de las fronteras dentro de la Unión Europea. Y solamente una de cada 8 sale fuera de la Unión Europea. Y todo el crecimiento en estos momentos está fuera de la Unión Europea. En el año 2030, los BRICS, las economías emergentes, representarán el 60% del PIB mundial. Hay un campo amplísimo en el que se puede participar. Y de hecho, los mejores datos en estos momentos difíciles de ajuste están viniendo del sector exportador. Pero a las pymes tenemos que apoyarlas, porque una pequeña empresa es muy difícil. En primer lugar, la información. En segundo lugar, los contactos. En tercer lugar, qué productos, qué necesidades, qué legislación, cómo hacerlo. Y de ahí la importancia del Enterprise Europe Network, la apuesta de la Comisión Europea por la red europea de empresas. Tenemos más de 600 centros ya en 54 países y quisiera felicitar muy efusivamente a todos los que colaboran, participan en el centro de aquí, porque realmente es un ejemplo, es uno de los centros más activos, más dinámicos. Sé que están todos los días facilitando contactos, pasando información, y todo es poco, porque tenemos que intensificar nuestra actuación. Como tenemos también que potenciar los intercambios entre empresarios. Y de ahí la importancia del programa Erasmus para jóvenes emprendedores, que también celebramos hoy aquí. El que haya habido jóvenes empresarios de un estado que hayan pasado unos meses con empresarios de otros estados para aprender, para tomar conocimiento, para establecer contacto. Es un programa piloto cuyo índice de satisfacción es uno de los más altos de los que hemos desarrollado y que queremos reforzarlo en las futuras perspectivas financieras. Simplificación, financiación, internacionalización. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero yo no quiero agotarles más porque si no van a decir que soy un pesado. Y cuando uno trabaja con las pequeñas y medianas empresas y quiere simplificar las cargas administrativas, no debe darles grandes conferencias magistrales, sino que sobre todo lo que debe hacer es escucharlas para conocer los problemas. Yo recorro todos los países de la Unión Europea, visito muchas pequeñas y medianas empresas y a todas las hago una pregunta siempre. ¿Ustedes qué quieren de nosotros en Bruselas? Algunos me dicen que nos dejen en paz. En todos los sitios hay una respuesta distinta. Algunos me dicen, mire usted, tienen ustedes que resolvernos el problema de la financiación. O en algunos sitios nos han dicho, a mí lo que me gustaría es que tuviéramos un procedimiento claro de certificación y no que para vender mi producto era un fabricante, una pequeña empresa familiar que producía marcapasos, y no que tenga que ir a 27 ventanillas distintas para
vender mi marcapasos, mientras que el americano, en un único procedimiento, ya lo vende en todo el mercado interior de los Estados Unidos. Es decir, hay mucho por hacer. Pero, para poder tener éxito, hay que reunir tres condiciones. La primera es ser conscientes de la crisis a la que nos enfrentamos, pero también de que en toda crisis hay una oportunidad. La segunda es que podemos tener éxito si unimos nuestras fuerzas y le damos una respuesta a nivel europeo. Lo que no va a funcionar. Suárez Rodríguez, nueva emprendedora. Marta Trujillo Pérez, nueva emprendedora. Michelle Perello, emprendedora acogente, recoge el certificado Nadia Ilieva. Naira Iglesias Sánchez, emprendedora acogente. Nadia Ilieva, nueva emprendedora. Y por último, Santiago Francisco Carballo Romero, emprendedor acogente. Muchas gracias. Por último, si les parece, pues nos queda ahí todavía un poco de tiempo por si quisieran plantearle alguna cuestión, pregunta, reflexión a don Daniel Calleja, pues tienen ustedes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Semenuk. Quiero agradecerle su presencia aquí y la información que nos ha brindado. Yo particularmente tengo algunas inquietudes. Desde el punto de vista de la emprendeduría y demográficamente hablando, en mi opinión distingo dos franjas. Una que podría ser joven emprendedores, del que se habla mucho, y luego otra franja que sería emprendedores maduros. Si tenemos en cuenta la situación crítica económica, de crisis, hay mucha gente con sapiencia, con experiencia, con muchas habilidades sociales y técnicas en lo suyo, que también tienen ideas igual que los jóvenes y que tienen pues una trayectoria que facilitaría la creación de empleo, del autoempleo y del empleo. Pero, sin embargo, yo echo de menos de la Unión Europea y de ahí hacia abajo la posibilidad de programas que también apoyen a personas en esta franja de edad, en donde el empleo por cuenta ajena cada vez se hace más difícil, cuando estamos hablando de emprendedores, de personas maduras que pudieran ser emprendedores maduros, ¿sí? Y me gustaría que me comentara de forma concreta, si es posible, qué perspectivas hay y qué expectativas, y si hay programas diseñados específicamente o si los que hay para jóvenes emprendedores se puede extender. Y en segundo lugar, no me queda muy claro la facilidad financiera para poder emprender. ¿Realmente va a haber recursos financieros para poder, porque yo diría que 30.000 euros no es casi nada de dinero, si estamos hablando 30.000 euros. No es una cantidad exagerada, sin embargo, para un emprendedor
perfectamente puede ser una cantidad para iniciar su proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecerle la concreción de sus preguntas, porque además me permite desarrollar aspectos más detallados que por la naturaleza de mi intervención no había podido abordar con el detalle requerido. Tiene usted toda la razón. Cuando he hablado de los emprendedores, he hablado de los jóvenes, lo hacía deliberadamente porque sabía que iba a entregar los diplomas a los jóvenes emprendedores, pero es evidente que no podemos fundamentar una política de apoyo a los emprendedores diciendo, nada, damos unos premios a los jóvenes, hacemos el programa Erasmus para jóvenes emprendedores y hasta la semana que viene. No. En el plan de acción para el emprendimiento, que tengo mucho gusto en hacerle llegar, que se aprobó el día 9 de enero, que es un plan muy concreto, además de todas las medidas a las que me he referido, hay un capítulo especial en el cual lo que propone la Comisión es que se identifiquen dentro de la sociedad cuáles son los colectivos en los que podemos actuar y con los que podemos trabajar para mejorar los resultados de emprendimiento. Y no son solamente los jóvenes, ni siquiera tampoco los maduros o los seniors, como los llamamos nosotros. Hay un apartado muy importante de las mujeres. Si conseguimos que haya más mujeres empresarias, podemos tener unos resultados de empleo enormes. En Inglaterra, si consiguiéramos que hubiera tantas mujeres empresarias como en Estados Unidos, habría 800.000 empresas más. Y en los países nórdicos, que son donde más empresas hay, es donde más mujeres empresarias hay, de manera que hay un potencial enorme. Como también hay un potencial muy importante en la inmigración. Y países que están trabajando en esa dirección muestran que hay una política muy importante que desarrollar. Las personas seniors, las personas maduras, tienen además una gran ventaja, y es que basándose en la experiencia de su profesión, de su actividad económica, pueden apoyar, pueden asesorar, pueden prestar asistencia a los jóvenes y pueden recomendarles cómo hacer frente a algunos de los problemas que ellos vivieron. Y además, con la experiencia de organización, de gestión y de haber desarrollado negocios, también les pueden decir cómo enfrentarse a esas situaciones. Pero su pregunta era, ¿pero ustedes en concreto qué van a hacer? Y la respuesta es, lo que vamos a hacer es este programa COSME, que va a tener un apartado específico, y este programa todavía no está en vigor, pero si la semana que viene todo va bien, empezará el 1 de enero del 2014, siempre que el Consejo Europeo nos lo apruebe. Yo espero que haya un acuerdo presupuestario, y en ese programa COSME, además de reforzar el programa de Erasmus para jóvenes emprendedores, se abrirá la posibilidad de desarrollar este tipo de iniciativas de apoyo a estos colectivos. Las modalidades, las condiciones de participación, las reglas de elegibilidad las vamos a ir desarrollando, pero una vez tengamos el acuerdo sobre el programa, porque por ahora lo que estamos es trabajando e insistiendo en la importancia de que haya este programa por primera vez en la historia dedicado a las pequeñas y medianas empresas. El acceso al crédito. El acceso al crédito es resultado de la situación económica difícil por la que vivimos en la Unión Europea. Y es verdad que en unos Estados miembros se vive con mayor agudeza que en otros. Usted me hablaba de 30.000 euros. Yo le diría, de forma también muy concreta, en el programa COSME, el 60% de los fondos de ese programa estarán destinados a préstamos cuyo valor máximo será de 150.000 euros. Es decir, específicamente destinados a microempresas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a facilitar fondos a los intermediarios financieros, porque lo que no podemos pretender es que una pyme vaya a Bruselas a pedir, sino que esos fondos los van a recibir los intermediarios financieros que designen los Estados miembros y van a recibir en condiciones favorables una financiación. El programa preexistente, que es el programa CIP,
ha dado resultados bastante positivos. Hemos tenido casi 300.000 empresas dentro de la Unión Europea y son iniciativas, son préstamos, garantías de préstamos que se han hecho hasta ahora, pero esperamos desarrollarlas con mayor profundidad a través del ICO, a través de la Caixa, a través de los los intermediarios financieros que designen los Estados miembros. Y, independientemente de estos programas específicos, esta mañana lo comentaba con el presidente de Canarias, es muy importante también que los fondos estructurales se puedan reorientar para, como les decía antes, quizá tener una incidencia mayor hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia el crédito, que a proyectos a lo mejor que no son en estos momentos tan necesarios. Pero no basta solamente con fondos de la Unión Europea, porque un emprendedor tampoco puede estar pendiente de si Bruselas me va a dar esto o no me lo va a dar. Es más, muchos emprendedores lo que me dicen es, cuanto menos me den ustedes, mejor. Yo lo que quiero es que la economía me permita, sin tener que pedir ayudas, ejercer mi actividad. Hay que actuar también, además de los fondos europeos, con dos medidas muy concretas. La primera va a tener su entrada en vigor el 16 de marzo del 2013, que es la entrada en vigor de la Directiva contra la morosidad, en virtud de la cual la Unión Europea va a exigir que los Estados miembros, las autoridades, los poderes públicos, los ayuntamientos, los cabildos, los ministerios, paguen sus deudas a los empresarios, a las empresas, en el plazo máximo de 30 días. Y siempre digo que cuando lo dije en Sevilla había carcajadas, aquí hay sonrisas. No debe haber sonrisas. Esto hay que cumplirlo. Es una directiva aprobada por todos los Estados miembros. Ya ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea. No es de recibo que las pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades de acceder al crédito encima estén financiando a las administraciones. ¿Qué ocurre cuando un particular no paga sus impuestos? Las administraciones esperan. Hay que cambiar los comportamientos administrativos y eso daría una liquidez. El 96% de las quiebras se deben a retrasos en el pago y a otras circunstancias objetivas. Primer elemento, directiva contra la morosidad. Segundo elemento muy importante, la directiva en materia del IVA, que va a permitir modificar el principio del devengo por el principio de caja, lo que va a contribuir a una mayor liquidez en el sistema. De manera que no tenemos que obsesionarnos con los fondos, con la financiación, que es muy importante, pero que hay que crear un entorno favorable de manera que todo el entramado reglamentario conduzca a una forma distinta de hacer las cosas. Y si un empresario no puede endeudarse y se endeuda, tiene unas graves dificultades, pues una administración debe proceder de la misma forma. En todo caso, la Comisión Europea es la guardiana de los tratados. Y yo siempre les digo a mis colaboradores que está incluido en nuestro sueldo. Y que si un Estado no cumple, lo podemos llevar al Tribunal de Luxemburgo y exigiremos su cumplimiento. Y también, para su información, vamos a lanzar una gran campaña de información para aumentar la sensibilidad en este ámbito. Gracias. Todo el mundo sonríe con los 30 días. Sí, sí. ¿Cuánto es la media aquí? Buenas tardes a todos y buenas tardes a autoridades. Gracias por estar aquí, a todos, autoridades y representantes de diversas instituciones. Sí, vale. Entonces yo quería expresar, bueno, que el intercambio ha sido un éxito. Un completo éxito, la verdad que ha sobrepasado las expectativas que tenía, recomendable para todos. Yo creo que ahora mi empresa es más competitiva. De hecho, hemos abierto un nuevo canal para la internalización con la empresa de
Gabriele, al que también tengo que agradecerle su buen hacer, porque gracias a él ahora pues contamos con mejores recursos para afrontar las situaciones en las que nos encontramos ahora, ¿no? De dificultades económicas y demás, ¿no? Y bueno, realmente animo a todos los que les interese tener pues nuevas ideas y conocimientos de diversos expertos de la Unión Europea con ellos, pues a formar parte de este intercambio, de este programa que es muy provechoso y beneficioso para la economía de nuestras empresas y en general para todos. Y también quería agradecer a don Antonio Gil, que es del Gobierno de Canarias, el que coordinó el programa para que mi empresa pudiese acoger aquí a Gabriele. Y nada, muchas gracias y encantado de haber formado parte de este programa. Yo también quería agradecer supuestamente por el programa, porque antes has comentado que todos son muy satisfechos de cómo este programa está siguiendo y cuáles son los resultados. Y en realidad yo también he sido muy sorprendido de todo el nivel organizativo y de cómo se ha planeado todo, desde el punto de vista burocrático, desde cómo ha sido acogido, desde toda la red de empresas en que se puede elegir dónde ir y en cuál en área de negocio trabajar. Ha sido para mí un éxito total, o sea, he podido pasar desde lo que es la teoría, que es lo de costumbre nos enseñan a la universidad y lo que más o menos empezamos a aprender cuando trabajamos como empleado en las grandes empresas, a lo que es la práctica de una pequeña empresa en que se puede realmente ver las cosas desde el punto de vista del emprendedor y intentar hacer lo mismo con cada uno de nuestro propio proyecto. O sea, en estos meses yo he trabajado mucho en la empresa de Juan Luis, en que he aprendido muchísimas cosas. Y además, conjuntamente, continuando a trabajar para mejorar mi empresa. Desde el empezar de enero he empezado abriendo mi página web, empezando a contactar clientes y ahora ya los resultados están llegando. Entonces tengo que agradecerlo a todos porque desde mi punto de vista hay que ser orgullosos de ser emprendedores. Es algo que cada uno de nosotros tiene que tener al interior de sí mismo, y sería muy bueno que al interior de las universidades empezaran a enseñar también eso, porque en los últimos años me parece que han enseñado mucho más a ser empleado que no a ser emprendedor. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer tres pequeñas preguntas. La primera es, se menciona dentro de la propuesta del COSME un instrumento que es los centros de apoyo a la innovación. Y en Canarias existe una red, ¿no? Y veo que será un instrumento que en los próximos años se va a mantener, entiendo. La siguiente pregunta: ¿en qué medida la Unión Europea quiere que distintos proyectos o un proyecto se pueda financiar con distintos fondos europeos, en este caso el FEDER, el Fondo Social Europeo, etcétera? Y la otra tiene que ver, por un lado yo creo entender que el COSME va más orientado a la innovación en las pymes, y por otro lado el Horizonte 2020 orientado en este caso a la parte de I+D y dentro de las empresas a las empresas tecnológicas, ¿no? Lo que llamamos empresas tecnológicas estarían más orientadas en esa línea, ¿no? Y la pregunta es, se hace mención especial al turismo y como comprenderá está en una región turística. Claro. Y también me gustaría comentarle otra cosa, porque Europa plantea una estrategia de crecimiento azul y dentro de esa estrategia marca 5 ejes en los cuales parece que está hablando de Canarias, ¿no? La acuicultura, la biotecnología marina, está hablando del turismo de mar o turismo relacionado con costero y marítimo, está hablando, entre comillas, de casi Canarias, ¿no? Entonces quiero que me explique qué tipo de proyectos espera Europa de Canarias en ese ámbito del turismo, por lo menos, ¿no? Muy bien.
Primero le felicito por el profundo conocimiento de los programas europeos. Cuando se dice muchas veces no hay suficiente información, usted sí que he visto que ha recibido muchos elementos. Y me va a permitir antes que también felicite, y yo creo que nos felicitemos todos por el éxito de los intercambios, porque si para ustedes ha sido útil, tanto para el empresario que ha recibido como para el empresario que venía aquí, pues para nosotros también lo es. Esto era un programa piloto que lanzamos con el Parlamento Europeo y no sabíamos si iba a ser interesante, si no iba a ser interesante, y me alegro mucho que en su caso lo haya sido, como lo ha sido en casi todos los que han participado. De manera que enhorabuena, y además he visto que habla usted un español perfecto. Ya nos gustaría hablar un italiano tan bueno algunos. En relación a las preguntas sobre los distintos programas, en realidad tenemos que entender que habrá un programa COSME que, como les decía, será esencialmente el programa de las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, en gran medida de microempresas. ¿Por qué? Porque al establecer unos créditos por un valor máximo de 150.000 euros, estamos buscando, y el 96% de los... nuestra estimación será que el 96% serán créditos de 90.000 euros, de 100.000 euros. Es decir, no se trata tanto de grandes cifras, sino de que podamos tener suficiente, que cubramos muchas microempresas, no necesariamente innovadoras. Pueden ser también proyectos en los que hay una persona que la finalidad de COSME es competitividad y crecimiento de pymes. Si hay elementos innovadores, muy bien, pero si no, pues también podrán acceder a este programa. ¿Cuál es la línea de demarcación con Horizonte 2020? En primer lugar, la presupuestaria. Estamos hablando de créditos que superen los 150.000 euros. En segundo lugar, la finalidad. Estamos hablando de proyectos que tendrán una dimensión de innovación, en sentido amplio, tanto tecnológica como social, como organizativa, pero sí una dimensión de innovación. Pero también vamos a poner una regla, que el 20% de esos fondos vayan a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que incluso aunque sean superiores a los 150.000 euros, puede haber, porque ya estamos hablando de proyectos de mayor necesidad, y las empresas medias pues pueden llegar, como saben ustedes, hasta 500 trabajadores, hasta 250 trabajadores en algunos casos, dependiendo de los sectores. Pues lo que queremos intentar es que lleguen también a esas empresas. Es verdad, y ha leído usted muy bien nuestra propuesta, que habrá un apartado turismo. ¿Por qué? Porque este sector se ha considerado como un sector estratégico para la economía europea. Europa es el primer destino turístico del mundo y hay un porcentaje muy importante de nuestro PIB y de nuestro empleo que depende del sector turismo. Entonces, vamos a apoyar también programas sostenibles, programas de turismo cultural, programas de turismo y dimensión energética, de renovación, es decir, esa relación entre la actividad turística, pero también la economía real. Y hoy hablábamos, por ejemplo, con el presidente, y a él le parecía muy interesante, toda la renovación que hay que hacer en Europa, con toda la labor que tenemos. En la Unión Europea ahora mismo tenemos que renovar 200 millones de edificios. Muchos de esos edificios, en muchas regiones, se trata de hoteles, se trata de instalaciones, de infraestructuras. Bueno, se pueden apoyar proyectos innovadores, que eso además va a dar trabajo a las pequeñas y medianas empresas y que va a generar un efecto positivo. Pero también conseguir que vengan más visitantes a Europa y también otras actividades como turismo cultural, turismo gastronómico. En fin, esto es un programa que en estos momentos tiene un contenido muy amplio, que dependerá lógicamente de la cifra final que decidan los jefes de Estado y de Gobierno cuando tendremos que efectuar el reparto con los Estados miembros. Y en relación a Blue Growth o el crecimiento azul, esto es un intento de poner de manifiesto cómo
el mar puede ser una fuente también de innovación, de desarrollo, de crecimiento, y que la Unión Europea, con la dimensión que tiene marítima, pues puede apostar por un desarrollo azul, un desarrollo también sostenible, inteligente, integrador. ¿Cómo se va a articular con los distintos programas? Bueno, pues todavía no hay unos contornos definidos, porque dependerá, en primer lugar, de las asignaciones que se cuantifiquen y luego de en qué medida va a haber instrumentos específicos o, en algunos casos, podrán utilizarse también los fondos estructurales. En todo caso, todo esto será mucho más fácil de determinar una vez tengamos la decisión política sobre la arquitectura presupuestaria plurianual. Una vez eso, procederemos a presentar los reglamentos detallados para los distintos programas. Y lo que yo me comprometería a hacer, porque creo que sería una iniciativa muy útil, y lo vamos a hacer una vez tengamos las decisiones presupuestarias, es unas sesiones de información en los distintos estados, en las distintas regiones, para explicar, para diseminar y para dar todas las informaciones precisas de las posibilidades que habrá, porque seguimos teniendo el talón de Aquiles en la falta de información. Hay muchos programas que a veces se quedan sin proyectos suficientes, y claro, eso en los tiempos que corren pues es terrible. Siempre comentamos el caso del programa Progress. El programa Progress, mucha gente no lo conoce, ofrece microcréditos a parados para empezar su empresa. Yo estoy seguro que España es el país con más programa Progress. Una región ha hecho un programa Progress, Murcia. Puede ser que sea muy difícil acceder, que la culpa sea de la Unión Europea, lo admito, pero es muy extraño que solo haya un programa Progress, o no sé si hay dos. Las últimas noticias, a lo mejor hay uno, no, sigue habiendo uno. Yo siempre digo a ver si hay dos, pero tiene que haber un esfuerzo de información, de sensibilización, de simplificación también por parte de Bruselas, porque son unas formalidades muy complicadas, y también una cosa que vamos a intentar hacer, y para eso vamos a utilizar la red, y es que haya un punto de acceso único, en el cual una pyme que trabaje en un determinado sector diga: yo soy un empresario con 5 trabajadores en el sector del calzado, que pueda acceder en la página web y saber, y estoy en la región de Canarias, y saber cuáles son las distintas posibilidades. Porque si no somos capaces de hacer esto, pues es muy difícil a la hora de la verdad el poder facilitar el acceso a la participación en estos instrumentos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer que Europa se preocupe por Canarias y por la situación de las pymes y de los emprendedores. Es de agradecer que hoy tengamos esta mesa aquí y que un viernes por la tarde pues tengamos este foro. Creo que hay unas inquietudes por emprender y yo personalmente me siento emprendedor cada vez que me levanto todos los días, ¿no? Yo quería preguntarle a Europa qué piensa del modelo de empresa de economía social, en el que es un modelo de empresa. Hablo de las cooperativas, de las sociedades laborales, empresas de inserción, etcétera, en las que prima el trabajador sobre el capital, y cómo poder emprendernos diversos emprendedores en este modelo de empresa para tener una magnitud mayor con referencia a las pymes, que hablaba que somos demasiadas, ¿no? Gracias. Bueno, lo primero, a mí nunca me oirá decir que somos demasiadas pymes. Cuantas más haya, mejor, y cuantas más de las pymes se conviertan en grandes, mejor. Y si un día tengo que dimitir porque ya no quedan pymes en Europa, porque todas son grandes, pues será el día más feliz de mi vida, porque querrá decir que tenemos una cifra de paro cero y que todos somos gigantes y que tenemos una riqueza tremenda en nuestro continente. Pero dejando el sentido del humor aparte, la economía social es un instrumento muy útil, y hay en distintos Estados miembros formas asociativas que prestan un papel social esencial. Y una de las grandes cosas que uno descubre trabajando en la Unión Europea es que no existe un modelo único de organización.
sino que la riqueza de Europa se halla en la diversidad. Y hay países en los que estas fórmulas asociativas tienen unas ventajas, tienen un interés, tienen un desarrollo, tienen un tratamiento también jurídico interesante que permite su desarrollo, y la Unión Europea lo respeta y lo promueve, y en otros países, pues a lo mejor, por determinadas circunstancias, que pueden ser muy distintas, pues se trabaja en otra dirección. La Comisión apoya la economía social, apoya este tipo de organizaciones, y hemos preparado y estamos elaborando una iniciativa. Esto no es el comisario de emprendedores, no es el comisario Tajani, aunque estamos asociados, es el comisario responsable del mercado interior, el comisario Barnier, y queremos potenciar las asociaciones, las cooperativas, la economía social. ¿Por qué? Pues por lo que usted decía muy acertadamente, porque creemos que cumplen una función importante, como también lo cumplen eso que se llama ahora los clústeres. Es decir, cuando las pequeñas y medianas empresas, conscientes de su debilidad, conscientes de sus carencias, conscientes de las dificultades que tienen para poder gestionar las distintas áreas de su acción, unen fuerzas, comparten objetivos, se reparten el trabajo y la unión hace la fuerza. Y la política de clústeres es una política que hay que potenciar, no solamente dentro de la Unión Europea, sino también con países terceros. Hemos firmado ahora acuerdos de clústeres con Brasil, con Corea, con China, porque son un elemento fundamental también para el crecimiento y para la internacionalización. Las pequeñas y medianas empresas por sí mismas no pueden. Uniendo fuerzas con otras se pueden conseguir grandes objetivos. De manera que una valoración muy positiva, un apoyo, y la gran dificultad es el que dentro de la Unión Europea haya un acuerdo sobre un régimen jurídico europeo armonizado. Eso es muy complicado, pero a lo mejor no es necesario si reconocemos la existencia y la apoyamos con las especificidades de los distintos Estados miembros. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera saber si desde Europa, porque nosotros somos emprendedores, ¿no? Y el día que nos demos de baja no tenemos ayuda a nada. No tenemos derecho a paro, no tenemos ningún tipo de ayuda. A ver si desde Europa se está mirando eso. Espero que no sea usted de la economía sumergida, porque normalmente hay unas cotizaciones, hay unos estatutos de autónomos, hay unos regímenes en los distintos Estados miembros. Europa está orgullosa de su modelo social, de economía de mercado. ¿Por qué? Porque es un modelo que combina la libertad de empresa con la protección social. Estamos orgullosos de tener un sistema que protege los derechos de los trabajadores, estamos orgullosos de tener unos derechos y unas prestaciones que otros países del mundo no tienen. Pero para poder mantener ese derecho tenemos que seguir generando emprendedores, empresas, ingresos y desarrollo económico. Y cuando hay estas discusiones, una persona que manda mucho en Europa, una señora de un país centroeuropeo, rubia, a veces un poco seria, en este momento no recuerdo su nombre, habla alemán, en fin, ella siempre dice, Europa tiene el 7% de la población del mundo. Representamos el 25% del PIB mundial y somos el 50% del gasto mundial en materia social. Si queremos mantener esa cifra con el envejecimiento de la población, con una pérdida de competitividad y con una pérdida de crecimiento, es insostenible. Hay que crecer más, hay que crear más empresas. Y hay que conseguir un equilibrio en mantener nuestro modelo social, pero hay también que hacer ajustes, porque si no es insostenible. Es que las cuentas no cuadran. Y ese es el gran desafío que tenemos en estos momentos. Que se pueda continuar creciendo, que se pueda continuar siendo un continente competitivo, apostando por los emprendedores, apostando por la innovación
y al mismo tiempo mantener un sistema social, un sistema de protección social que dé cobertura a las situaciones. De manera que yo creo que esa es la estrategia también de la Europa 2020, trabajar en esa dirección, porque es ese crecimiento integrador, ese crecimiento inteligente y sostenible el que debe permitirnos encontrar ese equilibrio entre la competitividad y conservar, sin duda adaptándolo, el modelo social europeo. Sí, la última pregunta, porque creo que ya hemos sobrepasado con creces la hora y el señor Calleja tiene todavía agenda. Tengo otra conferencia. Otra conferencia, efectivamente. Buenas tardes. Quería agradecer que viniera a Canarias. Una pregunta concreta. Usted ha dicho que tiene 3 prioridades para apoyar a la pyme. Yo le planteo una cuarta. Bajar la presión fiscal. Muy bien. O si no, subir el IVA al 40%. Hay 2 alternativas. ¿Cómo dice, perdón? Bajar la presión fiscal a la mitad, sí, o subirla al doble. ¿Qué le pasaría a la pyme? Yo apuesto por la primera. Bueno, le agradezco que haya... Bueno, creo que me he referido a las medidas fiscales en 2 sentidos. Una, en apoyo a los emprendedores, y luego me he referido, por ejemplo, al IVA, a la directiva comunitaria que va a cambiar el principio del devengo por el principio de caja. Pero es verdad que las medidas fiscales son también muy importantes y son un factor de competitividad. En Europa pagamos muchos más impuestos que en otras zonas del mundo, y esto también afecta a la competitividad de las empresas. Y muchas veces los ministerios de finanzas de los Estados miembros, no sé si de las regiones también, no se dan cuenta que a lo mejor no hace falta incrementar los impuestos, sino que si se disminuyen o se ponen unas tasas más razonables, pueden permitir no que haya una recaudación inferior, sino que incluso aumente si hay más contribuyentes y si la economía crece. De manera que esto es una medida que se está haciendo ya en varios países. Nosotros no tenemos una competencia, salvo en materia del IVA, y todavía hay libertad en los Estados miembros en la fijación de tipos dentro de unas bandas. No tenemos competencias de armonización. No podemos armonizar en la Unión Europea ni el impuesto sobre la renta, ni el impuesto sobre las sociedades, ni tenemos tampoco competencia en otros impuestos. Pero sí hemos propuesto que se tengan en cuenta las medidas fiscales para estimular el crecimiento. Y sí que es verdad que las medidas fiscales pueden ser muy positivas. Por ejemplo, si cuando una empresa tiene beneficios y reinvierte en la empresa y crea empleo y contrata trabajadores, tiene un tratamiento fiscal favorable. Por ejemplo, paga menos impuestos, pues estas son medidas muy positivas. Otro ejemplo, pues todas aquellas medidas de estímulo a la innovación y a las startups. Otro ejemplo, pues también algunas medidas específicas en favor de los emprendedores. Yo leía hace unos días en Bruselas, lo leo no hago publicidad de ningún periódico, pero lo veo en una tableta, porque ya el papel está desapareciendo, es difícil encontrar los periódicos, y leía el anuncio de que va a haber una tarifa plana para emprendedores de menos de 30 años, que van a tener una reducción o durante 6 meses. Todo este tipo de medidas tenemos una valoración positiva. Y yo las incluyo dentro del apartado de mejorar la financiación, porque eso tiene un efecto positivo, porque contribuye a que haya más liquidez en las empresas. Incrementar al doble los impuestos, pues en principio yo preferiría que no sé cómo puede eso ayudar, pero bueno, en algunos países con la situación presupuestaria sé que se están tomando medidas muy, muy difíciles y muy draconianas. De manera, pero creo que me lo preguntaba con segunda intención, yo apostaría por la primera, por reducir la presión fiscal a los emprendedores, apoyar y estimular a las pequeñas y medianas empresas, mejorar su liquidez, mejorar su financiación, porque con eso estamos mejorando también que haya
más circulante, más liquidez y además que haya más empresas. Y si hay más empresas, habrá también más contribuyentes y habrá también más recaudación. De manera que creo que es una situación que beneficia a todos. Bueno, yo como no sé si hay ya más preguntas, pero tengo que ir a torear ahora a otra plaza. Esta ha sido bastante complicada. Lo que quería era darle las gracias a todos y decirles que ha sido un gran placer y un gran honor el tener la oportunidad de conocer sus comentarios. Creo que han sido muy razonables, no ha habido quejas muy... En algunos sitios he tenido algunas intervenciones muy indignadas en relación a algunas políticas europeas, pero lo que quería una vez más es agradecerles su presencia. Para un viernes a estas horas creo que es muy meritorio y decirles también que estamos a disposición en Bruselas y que además, no solo en Bruselas, aquí en Canarias, la Red Europea de Empresas y el centro del Enterprise Europe Network tiene esa finalidad, de facilitar el contacto con la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, como decía don Daniel, por estar todavía aquí a estas horas, con esa curiosidad además. Y creo que lo que procede ya es agradecerle una vez más el esfuerzo, la dedicación y el ánimo didáctico también con el que explica las cuestiones y simplemente declarar clausurada esta jornada por una Europa de la empresa y del emprendimiento. Muchas gracias.